Entonces, vamos a ver cuánto tiempo dura el ayatola, el nuevo ayatola a la democracia gringa en forma de napalm y portaaviones y misiles. Vamos a ver cuánto dura. Y ahora parece que quieren lanzar una yihad en el mundo. Eso puede tener mucha chicha. Una vena recha porque Irán quiere hacer la tercera guerra mundial él solo, él contra todos. Él se puede con todos. Irán está cumpliendo su promesa de venganza y por ahora no parece que tengan intención de parar. Es cierto que su lanzamiento de misiles y drones se ha reducido muchísimo en los últimos días por todos los golpes que están recibiendo. Pensad que tan solo Israel ha lanzado en poco más de 4 días más de 5.000 bombazos. Insisto, solo Israel sin contar a Estados Unidos. Pero aún así en Teherán mantienen su hoja de ruta. Y de hecho, el régimen de los ayatolás acaba de atacar otro país más que se suma a una lista de por lo menos 11 países que han recibido golpes desde el inicio de esta guerra. Me estoy refiriendo a Azerbaiyán, otro país por cierto de mayoría chií. Drones iraníes atacan el aeropuerto internacional de Najicheván, en Azerbaiyán. Drones Es que yo no entiendo qué quieren, qué pretenden hacer con esto, que suba tanto el precio del petróleo que Trump diga, bueno, está bien, vamos a dejar a esta gente quieta. ¿Qué quieren? Que Trump agarre y le lance una bomba H, no entiendo. ¿Qué es lo que pretenden haciendo estas tonterías? de Irán han atacado un aeropuerto en el enclave azerbaiyano de Najicheván, un territorio que se encuentra encastrado entre Irán y Armenia. Y aunque oficialmente lo niegan, básicamente ha sido un paso más en la estrategia de escalar para desescalar. Es decir, extender los ataques en el tiempo, hacerlos cada vez más peligrosos, tensionar los mercados energéticos y así forzar a que todo el mundo presione para acabar con la guerra. Eso no va a funcionar, bro. De hecho, empezando por el hecho de que a las petromonarquías les conviene que el petróleo suba. Porque para ellos está muy barato el petróleo. ¿Qué pasó, Yadas? ¿Cómo estamos? Por cierto, Chile son los mismos que los de Irán. Sí, claro, los chiitas son los mismos que Irán, claro. Básicamente, hay dos escuelas, dos ramas principales del Islam. Chiita y sunita. Que serían algo así básicamente como católicos y evangélicos, pongámoslo en esos términos. Bueno, lo que vendrían a hacer, digámoslo así, los evangélicos, los católicos serían los chiitas, porque tienen el ayatollah, que es una especie de papa de esa religión, mientras que los sunitas son algo así como son los evangélicos, los que siguen al Corán, pero también siguen a otro librito agregado que se llaman las suras. Y esas suras son como una especie de manual de lectura del Corán, porque el Corán que está escrito en un idioma tan protoarcaico que hay cosas que no se entienden bien si no tienen el ejemplo o la guía de las suras. No me acuerdo cuál de los dos es el que trata de imponer la charía con más fuerza, si Irán o los sunitas, porque creo que los talibanes son sunitas, pero a lo mejor es una cosa de todos ellos, pero esa es una diferencia, y como toda gran diferencia religiosa, esto provoca que esta gente se mate. De esta forma, los iraníes primero empezaron atacando las bases de Estados Unidos en la región. Luego, supuestamente por error, enclaves no militares. Luego ya hicieron avisos sobre aeropuertos, sobre hoteles y también sobre plantas de petróleo y gas. Es decir, sobre los tres pilares de las economías del Golfo Pérsico: energía, logística y turismo. Y aún más, como estoy seguro todos sabéis, han forzado también el cierre de facto del estrecho de Hormuz, haciendo que las compañías de seguros suspendan sus pólizas para los barcos que crucen estas aguas, lo que en la práctica supone que los barcos no pueden operar. Sin seguros, no hay transporte por barco. El resultado, la inmensa mayor parte del tráfico energético se ha detenido, el espacio aéreo de la zona continúa cerrado y con ello el turismo ha dejado de fluir, además de que el golpe para la reputación de países como Emiratos está siendo más que considerable. Oye, ¿verdad que sí? Qué cagada, ¿eh? Creo que a Dalacito Pambisito le cayó un cohete cerca de la casa, ¿no? Y eso, imagínate que el aeropuerto de Dubái se tenga que cerrar. Es un golpe reputacional terrible. Creo que fue en Qatar, que quitaron tuvieron que cancelar el campeonato, la Recopa de Europa, no sé qué coño su madre era, que era España contra Argentina, que era la Copa entre el ganador de la Copa América y la Copa América. La Copa Europa y la Eurocopa y la Copa América. ¿Qué pasó, Ángel? ¡Épale! Tú eres la muerte sensual. ¿Qué pasó, varón? ¿Cómo estamos? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está la cosa? Esa es básicamente la estrategia. El plazo que tienen para resistir
2 semanas. Ojo, porque ese es el plazo de tiempo límite para que la cosa comience a desmadrarse. A partir de 2 semanas, si no se restablece el tránsito energético habitual, nos encontraremos con muchísimos problemas. Por un lado, al ritmo actual, en 2 semanas, la capacidad de almacenamiento de petróleo y de gas de los países del Golfo se llenaría, lo que implicaría que tendrían que empezar a cerrar pozos. Y el problema es que luego restablecer la producción llevaría tiempo. Y en segundo lugar, además también en un plazo muy parecido. ¿Quieren ver Barbie hoy, gente? Un poco otra vez la encuesta, pero oye, Ángeles, no te pongas con tus... No te pongas con tus bugs, bro. Que esta democracia no sirve. Es que tú no quieres que esta democracia sirva, bro. El petróleo y el gas que ya está en barcos navegando a destino se agotaría. Es decir, que empezaríamos a ver situaciones de desabastecimiento en muchos países. Insisto, 2 semanas. La guerra tiene que terminar antes. Sobre este tema, por cierto, os contaremos muchos más detalles en el próximo envío del Club de la Visual Factory. Os contaremos qué plazos... Claro, a mí no me preguntan los detalles de eso. Yo sé que existe esa división y que la división se basa básicamente en los suras. Que los suras son como una especie de libro que cuenta, una especie de evangelio de Mahoma. Que en el que se cuenta su vida y las cosas que él hacía. Y en base a eso, y a la interpretación y gracias a ese librito, interpretan el Corán. ¿Cuál es más flexible? ¿Cuál es menos mierda? Ahí hay que verlo. Yo tiendo a pensar que sería el sunita. Sí, el sunita. Porque, bueno, Arabia Saudita y hay otro... Bueno, no, espérate. Bueno, sí, Arabia Saudita no es tan loco. Pero eso también tiene sus bemoles. Límites hay antes de que las cosas se pongan feas de verdad en los mercados mundiales. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo en un segundo con el enlace que os dejamos en la descripción. Creo que merece la pena. Pero bien, el caso, amigos, es que a cuentagotas, esta está siendo básicamente la estrategia de los ayatolás. Bahrein afirma que un misil iraní impactó una refinería petrolera estatal. Claro que ahí no termina todo, lo cierto Por menos que esto destruyeron Irak. Por menos que esto. es que hay algo más. ¿Podría estar Irán tratando también de remover el avispero religioso? Ojo con esto, porque Oriente Medio no es precisamente una región homogénea. Hay muchísimas etnias y ramas del Islam conviviendo en cada país. Y esto pasa en muchos lugares del Golfo, incluso fuera de él. Al menos 22 personas mueren tras protestas proiraníes en Pakistán e Irak. Levantamiento en Bahrein. Estallan enfrentamientos proiraníes tras la reivindicación del ataque a una base estadounidense. Cuidado con Bahrein, porque allí el avispero ya ha empezado a dar signos de estar empezando a clavar auténticos aguijones. ¿El motivo? La religión. Y es que, como la mayoría ya sabréis, el Islam no es una religión homogénea. Igual que ocurre con otras como por ejemplo el cristianismo, existen diferentes ramas. En este caso las dos más importantes son el Islam suní y el Islam chií, dos ramas que llevan enfrentadas de forma intermitente desde que surgió esta religión hace unos 1400 años. Pues bien, Irán es la potencia chií por excelencia y el ayatolá, o el líder supremo del país, es visto por los chiíes prácticamente como una especie de papa, un líder religioso de máxima importancia para ellos. Sería curioso saber si esto también aplica a otros países aparte de Irán. Porque claro, el ayatolá obviamente que es la autoridad suprema en Irán, pero en otros países de corte chií, eso habría que averiguarlo. Y fuera de Irán. Así que, por supuesto... ¡Ah, mira! Justico lo dijo. Papa, un líder religioso de máxima importancia para ellos, dentro y fuera de Irán. Así que, por supuesto, la eliminación de Jamenei a manos de bombas de Israel durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, además, mientras ayunaba y supervisaba la planificación de la resistencia, ha multiplicado la tensión. De hecho, para muchos, su baja se asemeja mucho al asesinato del Imam Ali, el primer imán del chiismo y una figura principal en la teología política de esta religión. Y es que se dice que el imán Ali fue asesinado con una espada envenenada durante las oraciones, también en pleno Ramadán. Y también... Oye, bro, pero coño, pues, trata de tener un poquito el descaro, bro. 12 votos con 7 espectadores. Tú eres un crack, bro. Para propiciar un cambio de régimen. En ese caso, la extensión del califato omeya de corte suní. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el ataque mortal le está dando a Jamenei, al igual que al Imam Ali, el estatus de imán shahid, es decir, de santo mártir. Ojo con esto, porque creo que todos sabéis lo importante que son estas cosas para esta religión, y particularmente para el integrismo islamista. Pero amigos, es que eso ni siquiera es todo. Bahrein es el país del Golfo con mayor porcentaje de población chií. De hecho, más o menos su demografía se reparte tal que así. Un 50 o 55% de su población es chií y alrededor del 40% es suní. Y eso, ojo, siguiendo los números oficiales. En otros países el ayatolá también es importante, pero por sobre todo los grupos proxies, claro, en Irán, Líbano, Palestina y Yemen, claro, obviamente, toda esa zona, pues. Toda esa zona.
Claro que sí. La historia se repite. A Félix no me lo insulta. Yo insulto a quien me dé la gana. Él está haciendo trampas cucardas para ganarse las elecciones. Porque lo cierto es que algunas fuentes elevan el número de chiíes bien por encima del 60%. ¿El problema? Pues que la monarquía que gobierna en este país, la casa de Al-Jalifa, es una dinastía suní. Es decir, hablamos de un país de mayoría chií, gente que suele ver con buenos ojos a Irán, que está gobernado por sunís apoyados por Arabia Saudí, el contrincante ideológico y teológico número uno del chiismo y de Teherán. El riesgo, pues el caos, que es exactamente lo que Irán está intentando despertar en este preciso momento. Hasta el punto de que el ministro del Interior de Bahrein ha hecho unas declaraciones que no podemos pasar por alto. Fijaos. Cualquiera aquí que sea más leal a Irán que a Bahrein debería irse a vivir allí. Alto y claro, si prefieres a Irán o tienes simpatía por Teherán, no tienes espacio en este pequeño sultanato. El gobierno, amigos, está en máxima alerta y se están incrementando cada vez más los arrestos de gente que celebra los ataques iraníes, algo que las autoridades tachan de traición. Pero claro, el problema, haya detenciones o no, está en que esas celebraciones nos dicen mucho del caldo de cultivo que puede existir. 4 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público tras publicar vídeos expresando su simpatía por la agresión iraní, lo que constituye traición. Coño. Ojo con todo esto. Ahora bien, una vez llegados hasta aquí, surgen varias preguntas a las que tenemos que dar respuesta. ¿Cómo? Oye, por cierto, como ya nos explicaron la vaina de las diferencias entre los dos grupos, podremos ver el video que les dije el otro día de que el Mesías islámico es el anticristo. ¿Cómo pretende Irán desestabilizar Oriente Medio? ¿Qué riesgos hay en países como Bahrein de que las cosas se salgan de control si la guerra continúa? ¿Se puede evitar que un conflicto sectario se extienda por la región que alimenta de petróleo y gas natural a todo el planeta? ¿Podrían acaso los países del Golfo entrar en la guerra? Pues ojo con todo esto, porque lo que os vamos a contar a continuación podría incluso decidir el futuro de este conflicto, tanto para bien como para mal. Atentos. Pero antes, en mitad de todo este semejante caos que estamos presenciando, al menos tengo que decirte que te traigo una buena noticia. Y es que seguramente muchos de... ¡Yo no quiero buenas noticias! o con el código QR que veis en pantalla. Y ahora sí, hecho este importante apunte, continuemos con el enorme avispero que se está formando en Oriente Medio. El arma más letal de Irán. Olvidaos de los misiles, los drones AGET e incluso de la bomba nuclear. Probablemente la mayor arma que tiene Irán y también la... El Mesías islámico es el mismo de Jesús, por lo menos en papel no. Y ellos no tienen idea de qué es el Mesías. No, pero claro, porque ellos le dicen el Mahdi, que sería su Mesías. Entonces eso, se supone que, según lo poquito que yo vi de la cuestión del libro de lo de David, el Mahdi es el anticristo. Más eficaz a medio y largo plazo es su influencia religiosa y política fuera del propio Irán. Una influencia que ha llegado a traducirse, por ejemplo, en protestas y disturbios en la propia Bahrein. ¡Ojo! Protestas en favor de Teherán. De hecho, el caso de Bahrein, por la particularidad que os acabamos de contar, por ser un país de mayoría chií, es el más arriesgado de entre todos los países del Golfo. Y no solo porque en su capital, en Manama, es donde esté estacionada la mismísima quinta flota de la Marina de los Estados Unidos, sino por algo todavía mucho más peligroso en el contexto actual. Fijaos. Bien, lo primero que tenemos que saber es exactamente cómo es Bahrein, el gran protagonista de este vídeo. Con poco más de 1,5 millones de habitantes, Bahrein es uno de los países más liberales y abiertos socialmente de todos los países del Golfo Pérsico, y aunque no está tan avanzado económicamente como sus vecinos de Emiratos Árabes o Qatar, en los últimos años se ha convertido en uno de los países más prometedores de la región. En comparación con sus vecinos más cercanos, este pequeño país insular, 15 veces más pequeño que Qatar, es una especie de oasis todavía bastante inexplotado para los inversores, pese a que tiene un marco normativo muy competitivo. Es un lugar bastante seguro, con pocos impuestos y, sobre todo, es mucho más barato que sus ya consolidadas y saturadas vecinas Doha y Dubái. Coño, pero mira esa vaina, ¿viste? En el edificio estaba todo con ventiladores, con hélices. Eso es aquí donde muchos analistas creen que podría llegar a levantarse el próximo Dubái de la región. Y si eso todavía no ha ocurrido, es en gran medida por un motivo. No es tan estable como sus vecinos. Y amigos, eso es justo lo que Irán podría estar tratando de aprovechar ahora. Lo que os vamos a contar a continuación es ni más ni menos que la mecha que Teherán puede estar queriendo encender para desestabilizar a un país encastrado justo entre Arabia Saudí y Qatar. Pero para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo a qué ocurre realmente dentro de Bahrein, y aquí, amigos, la cosa se pone muy interesante.
Bien, como ya os hemos contado, mientras la mayor parte de la población de Bahrein es chií, la casa real que les gobierna es suní, y eso ha generado bastantes rencillas desde hace muchísimos años. Y es que en Bahrein la rama del Islam a la que pertenezcas no es solo una cuestión de identidad religiosa. No, influye también en la clase social en la que vives, en el acceso al empleo público, a la vivienda, en la representación política y hasta en la pertenencia a la policía o al ejército. De hecho, la cosa llega a tal punto que durante años el reino ha estado recurriendo a reclutar a suníes de países extranjeros, como por ejemplo Pakistán, Jordania o Yemen, para sus propias fuerzas de seguridad. Y es que la desconfianza del gobierno hacia la mayoría chií del país es tan grande que no se fían de darles armas a su propia población por miedo a que tarde o temprano pueda acabar en un golpe de estado interno. Y ojo, porque todavía hay más. Qué locura, ¿no? Las tensiones sectarias en Bahrein han hecho que el país haya llegado a diseñar sus distritos electorales para que la población... Yo soy una multicuento también, Memo, coño. Ahora resulta que sí se me rompieron todos los paradigmas aquí, pero... Todos somos Max. Coño, todos son Max ahora. Buf. Estoy viendo aquí una especie de rebelión en la granja en el chat, bro. chií quede sistemáticamente infrarrepresentada. E incluso han llegado a suspender arbitrariamente las actividades de partidos políticos chiíes, aludiendo a cuestiones de seguridad. 14 de junio de 2016. Bahrein suspende al principal grupo de la oposición chií. Y aquí hay que hacer un breve apunte. Y es que aunque la monarquía de Bahrein tiene la última palabra en absolutamente todo, también existe un parlamento que es elegido democráticamente, lo que hace que el sistema sea algo así como una especie de híbrido entre una monarquía absoluta y una constitucional. Pero bien, dicho esto, la cuestión es, ¿tiene motivos la casa al-Jalifa para hacer todo esto? ¿O estamos ante una cuestión de simple y puro odio? Pues a ver, esta pregunta, amigos, es difícil de contestar porque Oriente Medio, como creo que todos sabéis, es un entorno extremadamente... ¿Por qué todos los stickers del chat son solamente bards con distintas nacionalidades? No sé. A la gente le da por algunas cosas tan extrañas, bro. complejo. Pero para hacernos una idea de lo que ocurre realmente, tenemos que echar un vistazo atrás en el tiempo. Por ejemplo, lo que ha pasado desde 1981 nos da una idea de hasta qué punto Teherán podría tener en este país toda una carta para desestabilizar aún más la región. Fijaos, en ese año, en 1981, en Bahrein hubo un intento de golpe de estado perpetrado por el Frente Islámico para la Liberación de Bahrein. Se trataba de un grupo chií ya disuelto que tenía base en Irán y que estaba financiado y entrenado, por supuesto, por la propia Guardia Revolucionaria del país de los ayatolás. ¿Cuál era el objetivo del golpe y qué tiene todo esto que ver con la situación actual? Pues muy sencillo. El objetivo, lógicamente, era derrocar a la familia gobernante al-Jalifa e instaurar una teocracia islámica chií basada en el modelo de Irán. Básicamente querían convertir a un país situado a solo 25 kilómetros de las costas saudíes y a poco más de 100 de las cataríes en una nueva sucursal de Teherán. Además, a lo largo de los años se han detectado numerosas células durmientes, tanto terroristas como logísticas, apoyadas por Irán y especialmente relacionadas con Hezbollah. Todo eso... Oye, ¿cómo se llamará esta saga del lore del canal? ¿La saga Esquizofrenia o cómo le hacemos esta? ¿La saga Split? Hizo que, para autoprotegerse, la monarquía de Bahrein reprimiera y arrinconara cada vez más a su población chií por considerar que ésta podría llegar a funcionar como agentes desestabilizadores de Irán. Y así fueron las cosas, entre desconfianza, células de guerra simétrica y represión, hasta que todo terminó explotando en 2011, en plena ola de protestas de la primavera árabe, cuando se produjeron disturbios que duraron meses. Disturbios muchísimo peores que los que hemos visto estos días y que incluso forzaron al gobierno de Bahrein a decretar la ley marcial. Ley marcial, 7 de diciembre de 2011. Más de 35 personas han muerto en enfrentamientos y violencia relacionada con las protestas desde febrero, cuando los manifestantes pro-democracia, muchos de ellos chiíes, comenzaron a hacer campaña por mayores derechos en Bahrein, un país de gobierno sunita. En aquella ocasión, amigos, la cosa se salió tanto de control que incluso tuvieron que solicitar la intervención del Consejo de Cooperación del Golfo. Y muchos diréis, pero ¿qué diantres es eso del Consejo de Cooperación del Golfo? Bueno, mientras no esté en tengo un creepypasta de supercampeones que sí tenga las dos piernas, bro, coño, Félix. Básicamente es una especie de Unión Europea Árabe, a ver, salvando las distancias, formada por Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Omán, Emiratos Árabes y Qatar. A diferencia de la Unión Europea, este consejo también cuenta con... Oye, este lore se está volviendo turbio de momento. No fue mi culpa lo que le pasó a Pandro. ¿Qué le pasó?
Claro que no es mi culpa que hayas nacido color cartón. Una estructura militar unificada conocida como Fuerza del Escudo de la Península, una fuerza que cuenta con entre 40 y 50.000 efectivos, que tiene su base en... Mira cómo me la suda el video, que ahora estamos pendientes del lore que se está inventando aquí Félix, que de lo que está pasando con estos cabezas de toalla. Arabia Saudí y que puede activarse a petición de algún país miembro en situación de emergencia. De hecho, gran parte de los activos militares de esta fuerza son saudíes y Riad tiene un peso mucho más destacado que los demás países en su mando militar. En síntesis, para ir recopilando y que os quede claro por qué Bahrein es tan sensible, estamos ante un país que, primero, tiene una población de mayoría chií y es el único de los estados árabes del Golfo con esta peculiaridad. Segundo, es un país que está gobernado por una monarquía suní que mantiene a la población chií lo más... ¿Cómo es eso que Pandro se hizo cucardo? No puede ser posible, bro, no puede ser. más al margen posible del poder y que no duda en reprimirla con fuerza cuando lo considera necesario. Tercero, es un estado protegido por el gigante saudí tanto directamente como también a través del Consejo de Cooperación del Golfo. Pero amigos, ¿sabéis qué? Aún así, todavía hoy existen milicias armadas chiíes unidas bajo la llamada Resistencia Islámica de Bahrein. Este es un conjunto de pequeñas milicias que están respaldadas, ¿cómo no? Por... Pero ¿cómo carajo un país de 1 millón de habitantes tiene ya milicias y paramilitares? ¿Qué huevo? Nada pasa en estas islas. ¿Qué coño les pasa a los musulmanes? Porque siempre son tan conflictivos todos ellos. Persia, es como dice el host, el único país que parece que se porta bien es Omán. ¡Qué vaina! Y bueno, y los Emiratos un poquito, pero ni siquiera, porque ellos son los que financian las mezquitas locas terroristas de Francia. Y que de vez en cuando llevan a cabo ataques contra el gobierno. La más conocida de todas, las brigadas Al-Star, un grupo terrorista chií que suele atacar sobre todo a policías y soldados con explosivos y armas pequeñas. En otras palabras, que este pequeño y relativamente desconocido estado insular es un auténtico polvorín. Y eso Irán lo sabe. Ahora bien, aunque os digamos que Bahrein es el país con la situación más delicada y donde antes podrían desatarse conflictos sectarios alimentados por Teherán, tampoco os penséis que es el único sitio donde esto podría ocurrir, ni muchísimo menos. Porque lo cierto es que la capacidad iraní de utilizar precisamente la religión como un arma de autodefensa se extiende muchísimo, pero que muchísimo más allá. ¿Qué te pasó a la Eris? Coño, a la Eris, tú también eres una multicuenta de Félix. El video de ayer del caníbal fue mi forma de hacerte intentar recordar lo que hiciste. Verse, me comí el negro. Verse, yo sí me comí un negro, pero no así. De hecho, esto que vais a ver a continuación es con total seguridad. A la Eris, una cuenta de Max no puede ser posible, coño. Yo te creía que tú eras un puro. No, vale. Yo creí que tú eras yo no sé, bro, coño, la traición, amigo. Uno de los motivos por los que hasta ahora, y tras días y días recibiendo ataques, ningún país árabe atacado por Irán se ha atrevido a responder. Amigos, en los 2 años y pico transcurridos desde los terribles ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, Irán básicamente ha perdido a casi todos sus grandes proxies y aliados. Hamas en Gaza está prácticamente desmantelada. Hezbollah en el Líbano está extremadamente debilitada y ahora para colmo está sufriendo además una especie de pinza entre el gobierno libanés y las fuerzas de defensa israelíes. Luego, su aliado Al-Assad ya no gobierna en Siria, sino que está perdido por algún rincón de Rusia. Acepta que votaste por Chávez. No, lo que tú me quieres es hacer una maldad, hijo. No, vale, pero que Verse, lo que hace la falta de psicotrópicos, Y las milicias proiraníes de Irak y Yemen también han recibido de lo suyo. Todo esto ha debilitado muchísimo la capacidad de los ayatolás de desestabilizar Oriente Medio y proyectar su fuerza. Pero ojo, porque todavía tienen una carta más, las células durmientes. Hablamos en este caso de pequeños grupos con contacto directo con Irán que no suelen tener actividad, pero que están alerta justo para cuando Teherán les dicta actuar. Y ojo, porque estas... Oye, pero esa ciudad está bien bonita, Esto es Bahrein, ¿no? Está bien bonita, parece el Emirato. Células están por todo Oriente Medio y sí, también en Europa, Estados Unidos y muchos otros países. Y a ver... Claro, eso pasa por no tomar las pastillas. Tú sabes que el petróleo lo valía, oye, ¿verdad que sí? Con mis pectoros, me voy a hacer millonario Tengo miles de millones de bolívares fuertes. Lo malo es que eso vale menos que nada. No es algo nuevo. Qatar anuncia el arresto de células durmientes de la Guardia Revolucionaria de Irán. Irán podría ordenar a sus proxies que ataquen objetivos estadounidenses en el extranjero, advierten funcionarios. Alemania advierte sobre células durmientes iraníes tras la fatwa de Teherán sobre Occidente. Bien, esas órdenes de Teherán de las que os hablábamos antes y que podrían despertar estas células para generar terror y tensión, podrían comenzar con lo que se conoce como fatwas, es decir, dictámenes emitidos por altos clérigos chiíes para grandes asuntos, como por ejemplo una posible guerra santa. De hecho, al menos 2 grandes ayatolás iraníes han emitido ya
Pero ¿quién es ese mayor lolcow de Transformers? ¿Qué hizo? Necesito saber algo, porque muchos de esos lolcows no hicieron nada, pues. Solo la gente los agarró de burla. Fatuas a principios de este mes de marzo, declarando que vengar la muerte de Jamenei es un deber religioso de todos los musulmanes del mundo. Ojo con esto porque no es un peligro menor. Pero, ahora bien, ¿cómo funcionan estas células? Oye, por cierto, Laeri, ¿tú qué opinas de esto? Tú que eres el más cucardo de aquí. ¿Tú estás a favor de Irán o del malo de Trump? Dime, ¿qué pasó, Prometeo? ¿Cómo estamos? Por eso. ¿Tú qué estás, Laeri? Dime, cuéntame, ¿tú de qué bando estás? ¿Del apedreado homosexuales o del malvado hombre naranja? ¿Y qué podrían hacer exactamente? Pues bien, lo primero de todo estamos hablando de células clandestinas, con lo que lógicamente pues no hay muchos detalles sobre ellas. Pero amigos, en base a las investigaciones y detenciones pasadas, sí que se pueden analizar algunas cuestiones relevantes sobre cómo operan y sobre todo sobre cómo podrían operar. Por ejemplo, se sabe que estas redes no suelen ser un comando armado esperando la señal para atacar. En realidad funcionan más bien como una especie de infraestructura latente, es decir, personas y recursos colocados estratégicamente que permiten actuar rápido cuando llega la orden. Hablamos de una estructura por niveles. En el primer nivel, por ejemplo, tenemos a gente que lleva muchísimo tiempo, años y años, viviendo con total normalidad en un país. Por ejemplo, empresarios, estudiantes, miembros de asociaciones o incluso personas vinculadas a redes comerciales o, por supuesto, religiosas. Pero, aunque parezca gente normal, tienen una misión: actuar como nodos de apoyo. ¿Para qué? Pues llegado el caso, para ayudar a conseguir financiación, alquilar pisos seguros, gestionar documentación falsa o vigilar posibles objetivos. Ya sabéis, todas esas cosas que se venden como hermandad musulmana, fraternidad chií, colaboración entre el clan, pero que en realidad esconden objetivos mucho más grandes detrás. Bien. Pues, ¿sabes lo que es arrecho? No me acuerdo quién mostró ese video, pero eso fue en España, un españolito que toca esos temas musulmanes. Y ellos dicen que en las tiendas árabes, en las tiendas musulmanas, hay como una especie de frasquito aparte que tú pones como si fueran las propinas. Y ese frasquito básicamente son como donaciones que da la gente musulmana, la gente árabe, para financiar mariqueras de las mezquitas, de Hamas, incluso de los atentados. Todo eso lo juntan, porque es como una especie de donación que a todo el mundo le furula, que les gusta donar para esas vainas, para que tú veas lo trastornado que es esa religión en ciertos aspectos. Este, como os digo, sería el primer nivel. El segundo son las redes de vigilancia y preparación. Es decir, en este caso hablamos de personas que se dedican a observar, recopilar información. Es algo así, es como una especie de diezmo, pero yo lo dicen de otra forma, es como jizya, jitua, algo así le dicen, que es como pagarle algo a la gente, como lo toman así como limosna. Y con eso lo agarran y se lo mandan que sea Hamas, que sea Palestina, que a las mezquitas terroristas, cosas así por el estilo. Pero en todos los países, en todos los sitios hay cosas como esas. O identificar posibles blancos. No necesariamente hacen nada violento, pero preparan el terreno. ¿Y por qué usan bombas? Porque matan gente. Claro, diadas, o sea, coño, porque matan gente, pues. Si también han atropellado gente en Alemania y en Barcelona. Pero ellos buscan la forma que una sola persona mate la mayor cantidad de gente posible. No, son las extensiones de los servicios de inteligencia iraníes, los ojos de la Guardia Revolucionaria en el resto del mundo. Y finalmente está la tercera capa, el tercer nivel, los equipos operativos. Estos sí pueden ejecutar acciones directas si reciben la orden, desde amenazas e intimidación hasta secuestros o atentados selectivos. De hecho, estos equipos no tienen que ser iraníes ni personas relacionadas con Irán de ninguna manera, porque muchas veces son simples sicarios contratados por un intermediario del segundo nivel que sí está relacionado en ese caso con Teherán o con alguna célula terrorista proiraní controlada en última instancia por la Guardia Revolucionaria. Amigos, esta es una estructura creada durante años. ¿Y quién coordina todo esto? Pues ya os lo he dicho, fundamentalmente la Guardia Revolucionaria. Es que es impresionante que la gente dejara, sabiendo esto es información pública. Imagínate todo lo demás que saben las agencias de inteligencia, la CIA, la Interpol, la Seguridad Nacional. Sabe todo esto y no hicieron nada para quitarse de en medio. Irán todos estos años. ¿Qué carajos habrá pasado tras bambalinas para que Trump decidiera de una vez por todas quitarse por en medio al ayatollah? Bueno, están todos diciendo todo esto de que lo mandaron a matar a Trump el año pasado, pero aún así es que ¿qué habrá pasado? Y en especial en Europa, que no hayan hecho nada en Europa para impedir esta vaina. Porque ahí es donde están los atentados terroristas más peludos desde hace años. Después de las Torres Gemelas,
todos los atentados terroristas fuertes han sido en Europa o incluso en Australia. Que un árabe loco agarró y se puso a matar gente en una playa. Todo su brazo de acción exterior, las fuerzas Quds. Y a ver, y es que la clave de esta estrategia es que Irán rara vez actúa directamente y por eso estas redes son tan difíciles de controlar. Como os digo, lo normal es que esta estructura utilice un sistema de capas intermediarios para mantener en última instancia lo que se conoce como la negación plausible. Es decir, que resulte muy difícil demostrar que realmente Teherán está detrás. Por ejemplo, muchas operaciones pasan primero por organizaciones proxy, siendo el caso más conocido el de Hezbollah. Y ojo, no solo la Hezbollah del Líbano que ha sido duramente golpeada, sino también sus otras ramas por todo Oriente Medio, como por ejemplo Kataib Hezbollah en Irak. Sí, vale, verdad que sí, Pedro Sánchez hizo un ridículo terrible con esto de la guerra, de prohibir la guerra, tonterías de él. Pero a los 2-3 días ya lo echaron para atrás. Ahorita vamos a ver Barbie, oye, pero todo el mundo está ansioso de ver Barbie, Este va a ser un directo de Barbie entonces, ¿qué pasa? Y aunque ha sido bastante machacada en el Líbano, Hezbollah, bajo la batuta de Irán, todavía conserva una importante red internacional en varios continentes. Y como ya os he dicho, cuando se quiere ocultar todavía más el rastro, pues aparece la subcontratación criminal. Por ejemplo, en varios casos que han sido investigados en Estados Unidos y en Europa, se ha descubierto que redes vinculadas a Irán han llegado a contratar directamente a miembros del crimen organizado para ejecutar asesinatos o ataques selectivos. Es decir, el encargo sale de Teherán, pasa por intermediarios y termina en manos de mafias locales. El objetivo, causar el máximo impacto político con el mínimo riesgo militar. De hecho, hace no tanto, a finales de 2023, tuvimos un ejemplo muy conocido en España. Y es que en uno de los mejores barrios de Madrid y a plena luz del día pasó esto. El Servicio Neerlandés de Inteligencia y Seguridad acusó a Irán de estar detrás de los intentos de asesinato de un iraní residente en Haarlem, en Países Bajos, y del expolítico español Alejo Vidal Cuadras en Madrid, empleando redes criminales en Europa para silenciar a presuntos... Ah, sí, esto pasó en España hace un año o dos, que a un fundador de Vox le pegaron un tiro y que no lo matan por poquito, porque la bala le atravesó la cabeza. Le pegó en la mandíbula y le atravesó la cabeza completa. Sí, eso fue fuerte, opositores del régimen. Para los que no le conozcáis, Vidal Cuadras es un conocido expolítico español con una amplia relación desde hace décadas con la oposición iraní. Pues bien, se salvó por los pelos y claro, su caso saltó a la fama por su nivel de conocimiento público. En otros casos, la cosa se queda más entre las sombras. Y es que al final, para desestabilizar a un rival, no siempre hacen falta misiles ni drones. A veces basta con una red invisible esperando la orden de despertar. Y esto, amigos, es algo que genera bastante, pero que bastante miedo. Se sabe que la Guardia Revolucionaria ha creado estas redes, lo que no se sabe es la fuerza que pueden tener, pero evidentemente no genera tranquilidad. Esta se considera una de las mayores amenazas que existen, y desde luego se da por hecho que tienen capacidades relevantes en aquellos países con bastante población chií. Sí, es que no sé, es que habría que averiguar cuál es la cuestión Terrenator, si los chiitas o los sunitas. Yo he visto, me salieron unos TikToks en estos días de una película sobre eso, sobre la invasión de Irak o algo así por el estilo, donde un tipo encuentra una metralleta en el piso y no la piensa dos veces, la agarra para dispararle a los gringos. Matan al tipo, sale el hijo de la casa, agarra el rifle y se lanza a matar al tipo. También le tienen que pegar un tiro porque, oye, ¿qué va a hacer? Viene el abuelo y hace lo mismo, agarra el rifle para pegarle un tiro al gringo. Y el tipo se muere ahí mismo. Es que están hechos de otras maneras. Yo no sé si es la religión o la vida o alguna cosa rara cultural de ellos, pero ellos están como que hechos para matar, para la guerra, para despreciar la vida. No entiendo. Dale, la Eris, cuidado por ahí. Si las pusiera a trabajar, estaríamos ante la conversión definitiva del país en todo un estado insurgente, lo que supondría uno de los peores escenarios posibles para el final de esta guerra. Y por supuesto, cuanto mayor pueda ser la influencia de Irán en un país, y ahora estoy pensando de nuevo en Bahrein, el riesgo es, evidentemente, mucho mayor. Bien, ya lo veis, estos son también otros riesgos a los que se enfrentan los países del Golfo Pérsico en estos momentos, más allá de los drones y los misiles, más allá de las refinerías y los campos de extracción de petróleo y gas que podrían llegar a estar en la diana. Si Irán es capaz de remover el avispero, podría desatarse una ola de pequeños ataques que buscasen tanto la venganza como incrementar la tensión para que se detengan los ataques. ¿Lo llegaremos a ver? Esa es la gran pregunta, pero mientras observamos... Sí, verdad, una locura. Es la religión, a fin de cuentas. Pasa igual con todos los fanatismos, sin importar el resto de del trasfondo cultural. Sí, debe ser eso, porque también hay iraníes que evidentemente no son
No se van a poner un chaleco bomba para matar a cuanta gente se pueda pasar por delante, pues. Memo, hablarás de un especial y películas basadas en juguetes, Barbie, Max Steel, Transformers, Hot Wheels. Podríamos hacer algo así por el estilo, pero yo quisiera empezar por series viejas de los 80 y los 90 y principios de los 2000, para ver qué tan viejos estamos aquí, para que todo el mundo pase la prueba de la ancianidad, de la boomerosidad.